Y entonces vamos a continuar con la pizarra anterior. Se los pongo ahí en el chat. También está en el aula virtual colgada. Bien, hemos visto en la clase anterior lo que son, métodos de conteo, el principio de suma y el principio de multiplicación. Recapitulando, se usaba cuando ocurrían sucesos o eventos en conjuntos distintos, ¿no? O disjuntos. Wow, esto creo que está lento. Un ratito que cargue. ¿Qué ha pasado? Está demasiado lento. A ver, voy a cambiar de red, a ver cómo va. A ver, ¿qué está pasando? Intento. No, no fue eso, fue algo, se ha cruzado nomás algo. Ya, en algunas situaciones, cuando vamos sobre todo a hacer conteos donde se combinan o se mezclan elementos, necesitamos algunos principios más. Uno de ellos es son las permutaciones. ¿Qué cosa es una permutación? Una permutación es un ordenamiento de un conjunto de elementos. Así como dice la definición aquí, ¿no? Una permutación de n elementos diferentes, x1, xn, es un ordenamiento de los n elementos, de estos n elementos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un conjunto de elementos que si yo tengo, por ejemplo, ABC, entonces una permutación podría ser la siguiente. SA, por ejemplo. Es un reordenamiento, ¿no? Otra permutación podría ser, claro, CAB, por ejemplo. Y así podríamos listar todas las posibles permutaciones de este conjunto. Y si quisiéramos contar de cuántas maneras se puede, cuántas posibles permutaciones hay, si quisiéramos hacer ese conteo, pues 3. Podríamos hacerlo utilizando el principio de multiplicación, ¿no? ¿Cómo haríamos, no? Si yo preguntara y dijera cuántas permutaciones de ABC existen. ¿Cuántas, no? Habría que aplicar el principio de 6. Creo que sí, 6, ¿no? Tendría que aplicar el principio de multiplicación, ¿no? Para eso nos imaginamos que tenemos 4 espacios donde podemos llenar cualquiera de ellos. El primero de ellos, ¿de cuántas maneras lo puedo llenar? Puedo poner A, puedo poner B o puedo poner C. Entonces puedo hacerlo de 3 maneras. Pero una vez que coloco 1, el siguiente espacio, mira, la permutación tiene la misma cantidad de elementos que el conjunto original, ¿ya? Entonces, siempre tienen que tener los tres elementos también. Entonces, la segunda ya
Ya no puedo elegir de 3 maneras, sino solamente de 2, porque ya puse uno aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si aquí pongo A, aquí ya no puedo poner A, solo puedo poner B o C, o sea, 2 maneras, ¿no? Y la última ya no me queda de otra, pues, de una manera. Entonces, esto sería por el principio de multiplicación, sería 3 por 2 por 1, y esto sería 6. Y esto se puede generalizar. Entonces, si tengo un conjunto eh, o si tengo n elementos, ¿cuántas permutaciones tendré? Entonces, si tengo, la pregunta sería, ¿no? Si tengo n elementos, Se puede hallar también con n por n más 1 entre 2, ¿no? ¿cuántas permutaciones tengo? Entonces, podemos generalizar este conceptito que hemos hecho aquí y podríamos decir algo así, ¿no? El primero de los elementos, el más a la izquierda, lo puedo hacer de n maneras, ¿no? El siguiente lo puedo hacer de n menos 1 maneras. El siguiente de n menos 2 maneras. Y así sucesivamente hasta que llegue, ¿no? Por 3, por 2, por 1. Esa multiplicación va a ser, ¿no? N por n menos 1 por n menos 2, así hasta llegar a 1. Esa sería la cantidad si tengo n elementos. Eh, esa, a esto se le conoce, esto se coincide con una operación que se conoce como el factorial de un número, ¿no? Entonces, esa conclusión podemos sacar el siguiente teorema. El teorema este nos dice, ¿qué nos dice? Nos dice que existen n factorial, ¿ya? Esta operación, n factorial, es justamente la multiplicación de todos los números, empezando en n hasta llegar a 1, ¿no? De los números más pequeños. El factorial se define así, ¿no? Factorial de n sería n por n menos 1 por n menos 2, así hasta llegar a 1. Ese producto me da la cantidad de elementos, ¿no? El factorial es una operación que posiblemente ya la han conocido, y justamente, ¿no? En el ejemplo anterior, ¿cuántos elementos tenía? 3, ¿no? Entonces, ¿cuántas permutaciones existen de n elementos? Existen 3 factorial, ¿no? Existen 3 factorial. Ejemplo, ¿no? Para 3 elementos existen 3 factorial, que vendría a ser igual a 3 por 2 por 1. Y por eso nos salió 6, ¿no? El factorial es una operación fácil de calcular, pero crece muy rápidamente. Por ejemplo, para 6 elementos existen 6 factorial por permutaciones, ¿no? 6 permutaciones. ¿Cómo sería? 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Igual, ¿cuánto saldría? A ver, 6 por 5, 30. Por 4, 120. Por 3, 360. Por 2, 720. 720. Y crece muy rápido, ¿no? Para 10 elementos, por ejemplo, ya es un número grande. La calculadora de Windows tiene, ¿no? Tiene para calcular factorial en su modo científico. Así que también nos puede servir. ¿Ya? Pero ya entendemos de dónde de dónde surge la función factorial, ¿no? Ya.
Entonces, en cada problema hay que saber analizar, ¿no? A ver, voy a poner un ejemplo del libro, ya un ratito lo voy a ubicar para poner un ejemplito del libro. Este ejemplo está en el libro, por ejemplo, ¿no? Ok. Pregunta. ¿Cuántas permutaciones, dice, de las letras A, B, C, D, E, F contienen la subcadena D, E, F? Acá hay varias estrategias para resolver esto. Una podría ser contar todas las permutaciones de los 6 elementos, o sea, las 720, ¿no? Y restarle los que no contienen la cadena de F. Podría ser, esa es una opción. Pero aquí hay que analizar algo, ¿no? Si te das cuenta, aquí nos está pidiendo que no quiero contar todas las permutaciones, sino solamente quiero contar las permutaciones que contienen DF junto. Entonces, este DF Serían nunca va a 4 estar factoriales. separado. Claro, entonces, ¿cuántos Sería, elementos voy a tener? 1, 2, 3, 4 elementos. Porque esto se va a comportar como si fuera un elemento sólido, ¿no? Uno solo. Entonces no hay que dejarnos engañar por, por la presencia de los símbolos. A veces las características del conteo nos pide que los agrupemos, ¿no? Entonces hay 4 elementos. Entonces, DF se comporta como como un solo elemento. Entonces, el orden de esas eh, 3 letras también sería distinto, sería lo mismo, ¿cierto? sí, por eso dice subcadena, ¿no? DEF. No es DEF necesariamente. La subcadena, o sea, es un trozo de cadena. No está diciéndonos que contengan las letras DEF. Ahí podríamos tomarlo como que no importa el orden, ¿no? Luego vamos a ver cómo contar también en este caso sí importa el orden. O sea, cuando hablamos de permutaciones, sí importa el orden, ¿no? Ya, entonces, en este caso, para este caso en concreto, la subcadena es DEF, o sea, ese trozo de texto tiene que estar, ¿no? Entonces son 4 factorial, ¿no? Y saldría 6 por 4, 24, ¿no? 24, 24 posibilidades. ¿Ya? Y la pregunta de su compañero también está, ¿no? Como ejemplo, porque si es una pregunta válida, si nos preguntan, ¿no? Ya lo mismo, pero como su compañero decía, ¿no? ¿Cuántas permutaciones de las letras A, B, C, D, E, F contienen las letras D, E, F juntas, pero en cualquier orden? Ah, ya. Entonces, Al mismo ¿qué va a tiempo. pasar ahí? ¿Qué está ocurriendo? O sea, igual esto se va a comportar como un bloque, porque no dice juntas, pero en cualquier orden. O sea, no me sirve, por ejemplo, una subcadena que sea A, C, D, E, B, F, digamos. Tienen que estar juntas, ¿no? D, E, F, aquí no están juntas, entonces esta no me sirve, ¿ya? Esa no la cuento, a eso se refiere. Pues estén juntas, pero, por ejemplo, un ejemplo válido podría ser A, B, C, D, F, E, ¿ya? Cuando tengamos este tipo de problemas donde hay varios criterios, hay que tratar de todo reducirlo a los principios básicos que conocemos. Principio de multiplicación, principio de suma, y hasta ahorita estamos conociendo la cantidad de permutaciones u ordenamientos en una cadena. Entonces, primero, tratémoslo como una unidad. Ya habíamos visto hace un rato que la cantidad de, de, de ordenamientos que contienen DEF, sin importar su orden, ¿cuántos eran? Eran 4 factorial igual a 24. Esos son todos los que contienen
contienen DEF, ¿bien? Pero a su vez DEF pueden variar adentro, o sea, vale DEF, DFE. ¿De cuántas maneras pueden variar estos DE y F? ¿De cuántas maneras pueden variar? ¿De 6? De 6 maneras, ¿no? Por el principio de multiplicación también, ¿no? Y a la D puede ser, la puedo poner de 3 maneras, la segunda de 2 maneras y la última de una manera, nada más, ¿no? O sea, es una permutación dentro de otra, si te das cuenta. Y entonces, DF contiene DF y DF puede permutar de 3 factorial maneras. ¿Ya? Entonces, la cantidad total de permutaciones que contienen DF y en cualquier orden sería, ¿no? La cantidad total de permutaciones sería 4 factorial por 3 factorial. O sea, lo que ha variado tomando como DF como un bloque, multiplicado por la cantidad de variaciones o permutaciones que puede haber dentro de DF, ¿ya? Lo cual nos daría 24 por 6, ¿no? Por 6, a lo que salga, calcule. ¿Cuánto sale? 124. 144. 144. Que sería como 12 por 12, ¿no? 144. Ya. En el libro hay varios ejemplos tipo, ya los voy a poner y los vamos a analizar. Yo los analizo a mi manera, obviamente en el libro hay otra explicación, pero luego vamos a hacer ejercicios, no se preocupe. Ya. A ver. A veces la característica del problema implica que esto se tiene que analizar de una forma especial. Por ejemplo, ¿no? Esto en las academias a veces lo enseñan de memoria, ¿no? Yo también cuando fui a la academia o escuché alguna vez, te lo hacen aprender de memoria, ¿no? Dicen permutaciones lineales, permutaciones circulares, y te dan la fórmula para cada uno. ¿Ya? Yo prefiero que entendamos de dónde sale cada cosa y no estar aprendiendo esas formulitas, ¿no? Entonces, en el libro está esto, yo también te lo voy a aclarar para que veas de dónde sale. Ok, lo explica, pero ya, yo lo voy a hacer a mi manera. Por ejemplo, es otro problema. ¿De cuántas maneras se pueden sentar 6 personas alrededor de una mesa circular? ¿De cuántas maneras se pueden sentar 6 personas alrededor de una mesa circular? O sea, acá tengo 6 personas, A, B, C, D, E, F, en cualquier orden, si quieras. ¿Y de cuántas maneras los puedo poner de forma que se sienten alrededor de la mesa circular? Aquí rápidamente uno podría decir, ya son 6 personas, entonces 6 factorial. Me pareciera que es así, pero hay un problema aquí. -1. ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? El Los problema es espacios. que no son los espacios, sino que como esto no es lineal, o sea, no es así A, B, C, D, E, F. O sea, las permutaciones que hemos hecho hace un rato es como si yo quisiera sentar a estas personas en una mesa lineal, ¿no? Así. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo sentarlas? A, B, C, D, E, F. ¿Ya? ¿De cuántas maneras las puedo sentar? Las puedo sentar de 6 factorial maneras, porque no es lo mismo empezar con A, por ejemplo, o terminar con A. No es lo mismo, porque tienen un principio, un inicio, y tienen un fin, ¿no? Y una finalización. Ya, por ejemplo, ¿no? Si yo pongo A, B, C, D, E, F, ya estaba arriba, no es lo mismo que si yo pusiera B, C, D, E, F, A, ¿no? Porque aquí estoy empezando con A y aquí estoy terminando con A, aunque el orden es similar, ¿no?
En la permutación, cuando esto ocurre en un círculo, como no tengo un punto de inicio, yo puedo considerar que voy a empezar a considerar desde E, por ejemplo. E, A, C, D, B, F, ¿ya? Pero podría empezar en F. Entonces va a ser la misma ordenación que si yo empiezo a tomarla de aquí. F, B, D, A, E y termino ahí en F nuevamente. El primero y el último elemento, no importa dónde estén, puedo empezar en F, puedo empezar en E, puedo empezar en cualquiera. Eso va a quitar una posibilidad, ¿no? Entonces, el primer elemento, ¿de cuántas maneras lo puedo poner? No, de cualquier manera, ¿no? De cualquier manera, y no entra al conteo. Solo a partir del primer elemento que lo anclo, recién digo, ya cogí el primero, ya lo puse. No afecta al conteo porque podría estar en cualquier sitio. El siguiente elemento, ¿de cuántas maneras? De 5 maneras porque ya cogí uno. ¿Ya? Pero el primero no afecta al conteo. ¿Ya? Simplemente al ubicar a la primera persona, pone el punto de inicio pero podría estar en cualquier sitio, ¿ya? Sin afectar a la posición, porque da igual, ¿no? A ver, si no te lo pongo así. Por ejemplo, en esto, ¿no? F, E, A, C, B, B, E, ¿ya? Yo podría hacer esto, mira. F, E, A, F, E, a ver si ahí me juzgan. F, E, A, C, D, B. Por ejemplo, pregunto, ¿no? ¿Esta ordenación de impresa es diferente a esta de abajo o es la misma? ¿Qué dicen? Es la misma, ¿sí o no? Porque el La círculo misma. no tiene un punto de inicio. Ajá, entonces, el primer elemento lo puedo poner donde sea y eso no va a ser un conteo adicional. Entonces, pero a partir de que ubico el primero, a partir de ahí sí ya viene un orden. Entonces, es uno menos que contar, esa es la razón. Entonces, acá en estos casos siempre va a ser n-1 factorial. Cuando tengamos arreglos circulares, vamos a tener n-1 factorial permutaciones. n-1 factorial permutaciones. Para este caso en concreto, tendríamos 5 factorial, ¿no? Que es 100, ¿cuánto? No sé cuánto es. ¿Cuánto es 5 factorial? 120. 120. Pues tengo 120 maneras de ordenarlos, ¿ya? Por esa razón es -1, porque el primer elemento no afecta al conteo, ¿ya? Nada más. Existe un caso especial de permutación donde no permutamos todos los elementos, sino subconjuntos de los elementos. Por ejemplo, ya, esta definición. Una permutación R de n elementos distintos, x1 a xn, es un ordenamiento de R elementos, o sea, de un subconjunto de estos. El número de permutaciones R de un conjunto de elementos diferentes se denota por así, P de NR. Permutaciones N de R, así se llama, ¿ya? Estas permutaciones N de R, ¿cómo los vamos a entender? Los vamos a entender de la siguiente manera. A ver, un ratito. Suponiendo, ¿no? Ahí voy a poner un ejemplo, ¿no? Ejemplo, ¿no? ¿De cuántas maneras puedo elegir 3 letras de entre A, B, C, D, E, F?
8, hasta ahí, desde ABCDE. Ejemplo, ¿no? Quiero saber eso. Una ordenación válida, por ejemplo, de ABCDE puedo coger ACB, por ejemplo. Puedo coger DF, no hay DEA. Puedo tomar BDE. Y así sucesivamente, ¿no? Pero quiero saber grupitos de 3 y en cualquier orden, ¿no? Necesito saber cuántos de estos puedo obtener. Podemos analizarlo utilizando el principio de multiplicación. ¿Cómo así? Así. Tengo un casillero de 3. Un casillero de 3. Y cada uno lo puedo elegir de diferentes maneras. Mira, tengo 5 elementos. El primero, ¿de cuántas maneras lo puedo elegir? De 5 maneras. El siguiente, una menos, 4. Y el siguiente, 3. Ah, ya. Y si tengo n, entonces en este caso sería 5 por 4 por 3, ¿no? Sería 5 por 4 por 3. ¿Ya? Y si queremos generalizar para n, entonces preguntaría, ¿no? ¿De cuántas maneras puedo elegir R elementos de entre N elementos? Allá, entonces igualito tendría, ¿no? Mis casilleritos. Aquí. Tendría mis casilleritos. Aquí. No, R casilleros, ¿no? ¿Cuántos son? 1, 2, puntos suspensivos. Ahí está. Entonces, este es mi primer casillero. Son R casilleros, ¿no? Este es el primero, este es el segundo, R. Ya, ¿de cuántas maneras puedo elegir cada uno? El primer elemento de los R lo puedo elegir de n maneras. El siguiente de n-1. El siguiente de n-2 y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuándo voy a terminar? Voy a terminar en n-r más 1. ¿Ya? Y de ahí viene esta definición, un teorema. De ahí viene esta definición de aquí. Este teorema. El número de permutaciones R de un conjunto de n objetos diferentes, Pn de R, ¿ya? Se puede calcular así, n-1, n por n-1 por n-2 hasta n-r más 1, ¿no? Y eso se puede simplificar o expresar como así también. O sea, otra manera de expresar esto sería así. Sería igual a n factorial sobre n menos r factorial. Ya también. Podemos hacerlo así o también podemos calcularlo de esta manera. ¿Eso es cuando se quiere obviar algunos elementos? No, cuando queremos de un grupo grande, por ejemplo aquí de 5 elementos, y acá tengo 5 elementos, quiero permutarlos, pero tomando grupos de 3 elementos solamente. ¿Cuáles serían? A ver, pongamos más elementos aquí. A ver, ¿qué otro? A ver, tú mismo dime, si no, pues, ¿qué otro grupo sería válido? ABC, BC, A ver, D. ABC también, ¿no? Porque mira, acá tengo ACB, pero como son permutaciones, el orden importa. ACB no es lo mismo que ABC, ¿no? Está bien. Claro. ¿Cuántas nos van a BCD. salir? Mira, 5 por 4, 20 por 3, son 60, son hartas, ¿no? Ya, pero bueno, podemos jugar, ¿no? CEA, por ejemplo, y así. Son 60, no los vamos a listar, ¿no? Obviamente.
Ya, pero ya la captaste, ¿no? Es como de un grupo Cuando se quiere grande, separar eh, en grupos exactos, ¿no? ajá, coger O sea, grupitos de si un grupo tengo exacto, claro, en este caso de tres, ¿cómo? bueno, decía, si es que tengo, digamos, letras de, bueno, 7 letras juntas y quiero, este, que se separen en 4 letras en distinto orden, en eso aplicaría. También, ¿no? Siempre y cuando En sean ejemplo de grupos cuatro podría menores ser. al grupo general. Sí, e incluso puede ser igual, ¿no? Menores o iguales. Y le aplicamos la propiedad y va a salir igual, ¿no? Porque mira, si te digo, ¿no? A ver, si te digo, aprovechando eso, ¿no? Eh, ¿Cuántas, de cuántas maneras se pueden elegir eh, cinco, cinco elementos de entre un grupo de De seis, por otros, ejemplo? De seis, ¿cómo sería, no? Según nuestra formulita de aquí, tendríamos, diríamos, ¿no? Permutaciones, ¿cuánto de en cuánto sería? Permutaciones 6 de 5. Y esto según nuestra definición, acá podemos hacerlo rápidamente. 6 Tendríamos factorial n entre factorial, 1. 6 factorial entre, entre n menos r, ¿no? Ya lo escribo, ¿ya? 1. Entre 6 menos 5 factorial, 1. Sería 6 factorial simplemente, ¿no? Serían 720, ¿no es cierto? Ya. Si pusiéramos, ¿no? 6 elementos de entre un grupo de 6, que saldría 6 sobre factorial de 0. El factorial de 0, por Es 1. definición, es 1 también. 1 también, ¿ya? El factorial de 0 es 1, no es 0. Entonces también va a salir 720 para ese caso en concreto. A ver, veamos algunos ejercicios, si no hasta aquí, ¿ya? Unos que no impliquen combinaciones, a ver, de permutaciones. Algunos ejercicios, ¿ya? Y luego vemos ejercicios en general. Ejercicios. Ya, uno facilito primero, para que para que entren en calor. ¿Cuántas permutaciones hay de ABCD? A eso ya lo hicimos, creo. ¿Cuántas ya? Es obvia la respuesta. Alguien que 4 esté durmiendo. factorial. ¿Sí? Claro, si son 4 elementos, la solución es sencilla, es trivial, ¿no? Sería 4 factorial. Nada más, ¿no? Muy bien. A ver, otrito. Liste las permutaciones 3 de ABCD. A ver, ¿cuáles serían? Eso sí, ¿cuántas debe haber primero, antes de listar, ¿no? Para saber si no nos hemos equivocado, ¿no? ¿Cuántas debería haber? ¿Cuántas permutaciones 3 de ABCD? 6. 6 debería haber. No, más creo. A ver, vamos a aplicar la formulita, ¿ya? Entonces Claro, con la tendríamos foto. permutaciones 4 de 3. Sería igual a 4 factorial, ¿ya? Porque son permutaciones de 3, o sea, grupos de 3 de esos 4, ¿no? Sobre 4 menos 3 factorial. Sería así, igual a 4 factorial, ¿no? ¿Y eso cuánto da? 4.
24. Son 24, entonces son 24 permutaciones de 3 de ese grupo. Ahora, ¿cuáles son? A ver, son 24, no creo que fallemos mucho. Sería, a ver, uno sería ABC, otra sería ACB, otra sería ACD, otra sería ADC, otra sería BCD, BA. BCD. Voy a hacerlo en orden ya, en un orden, porque si no me va a saltear. Estoy tomando, mira, todos los que empiezan con A, luego todos los que empiecen con B, por ejemplo. BAC, BCA, BCD, BDC. Listo. Ahí. Todos los que empiecen con B, ya los hice. Ahora todos los que empiecen con C. Otro sería Factorial sería, ¿no? 24. CAB, CBA, CBD, CBD, CDB, DB, CDB, muy bien. Ujú. con la Los D, que empiecen con D sería DAB, DAB, DBA, DBC, DBC, DCB. DCB, A ver, ¿cuántos voy? DAC, faltaría. 16, ¿no? Falta donde AC. No. A ver, DAB, D. Falta. Creo faltan más, ¿no? Falta. Faltan más que ABC, ACB, 8. ABD. Faltan varias que empiezan con A, ¿no? Aquí. Faltan varias. Con A falta un bloque, ¿no? He hecho ABC y su inverso, ABD y su inverso, y ABD también, ¿no? ABD, ADB. De las con B, he hecho A, B, BAC, BCD, me falta BAD, BAD, BDA. Así. Aquí también, ¿no? CAB, ya está, CBD y CAD, CAD, CDA. Con eso vamos a llegar. Está DAB, BBC, DAC, falta. DAC, CAD. Ahora sí, ¿no? 6, 6, 6, 6 son 24. Ya son todas, ¿no? Ya sé que he llegado porque la teoría me dice que son 24. Muy bien, otrita. Si no sabría la teoría, pues de repente estaría en duda, ¿no? Estarán todas, me faltarán. ¿De cuántas maneras se puede seleccionar el presidente, vicepresidente y secretario? O sea, un presidente, un vicepresidente y un secretario de un grupo de 11 personas. A ver, ¿con cuál de los principios o definiciones nos serviría para esto? ¿De cuántas maneras puedo seleccionar al presidente, Fórmula. vicepresidente y secretario de un grupo de 11 personas? A ver, ¿qué aplicaría? A ver, propongan. Si se dan cuenta, ya, ahí ya no es tan obvio, ¿no? Pero tengo 11 personas. ¿No? Tengo 11 personas. Yo puedo decir que mis personas son las personas pueden ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Y hay 11. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya, ahí están mis personas. ¿Ya? Y yo quiero elegir presidente, vicepresidente y secretario. Ya, entonces, en ese orden, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría yo decir que la izquierda, el de más a la izquierda es el presidente, ¿sí? Como Pedro Castillo, que es de izquierda. ¿No? Digamos, el presidente es A, el secretario D y el tesorero, el vicepresidente y el secretario es K.
Ya, eso. El presidente, vicepresidente, secretario. Otro podría ser, ¿no? Presidente K, secretario D, perdón, vicepresidente y secretario A. A ver si entonces ya se va apareciendo, ¿no? ¿A qué se parece? D, E, F. Ya puedo hacer, bien, porque solo tengo 3 cargos, ¿no? Sucesivamente. Ah, ya, ¿a cuál se parece? A esto, pues, ¿no? Al ejercicio 4. Entonces lo que tengo que hacer es, quiero permutar a 3 permutaciones 3 de 11, ¿no? De un grupo de 11. Ah, ya, entonces la solución, ¿cuál sería? ¿No? La solución sería permutaciones 11, 3. Porque para solucionar esto me basta elegir grupos de 3 y como importa el orden, que ese orden va a decir presidente, vicepresidente o secretario. Y como importa. ¿Correcto? Y esto, según la definición, sería 11 factorial, 11, ahora sí, 11 factorial sobre 11 menos 3 sería 8, ¿no? Sobre 8 factorial. Ya, aquí hay que tener, al calcular esto, 11 factorial es bastante grande. De hecho, si pones en la calculadora 11 factorial sale 39.916.800, ¿no? Entonces no conviene desarrollarlo Separamos, así. Ajá, lo logramos 8 aquí hay que factorial recordar, y lo simplificamos. claro, eso. Aquí hay que recordar que esto es 11 por 10, por 9, por Y por 8 8, factorial. por hasta 1, ¿no? Así. Por 8 Y el factorial. factorial de 8 abajo es 8 por 7 por hasta 1. Entonces aquí podemos simplemente simplificar todo esto con todo esto, porque es una división, ¿no? Sería solo 11 por 10 por 9, nada más, ¿no? ¿Cuánto sale entonces? 11 por 10 por 9. 190, si no me equivoco. 110 por 9. Claro, 190. Ah, no, 990. 990. Entonces hay 990 maneras de elegir presidente, vicepresidente y secretario de este grupo de 11 personas. Ya, vamos bien, vamos bien. A ver, unita más de puras permutaciones. A ver, ya. Ya. Copio el enunciado porque son parte de los ejercicios. Y dice, en los ejercicios 10 al 18, determine cuántas cadenas se pueden formar ordenando las letras A, B, C, D, E, F, 6 letras, ¿ya? Sujeta a las condiciones. ¿Qué condición? ¿Cuántas cadenas que contienen la subcadena? La subcadena, cuando dice subcadena es exactamente esa, ¿no? ACE, esto ya lo vimos, ¿no? Un ejemplito. Si acá hay 6 6 ACE, factorial, letra 3 factorial. ya, pero en permutaciones sería, claro, es más, ¿no? Cuando si hacemos ejercicio esto o en el examen, no es necesario estar calculando, ¿no? Acá ya sería la solución, ¿no? Sería, no, ni siquiera es permutaciones. ¿Por qué? Que contienen a la cadena ACE. Entonces, ese bloque ACE se va a comportar como uno solo. Entonces, ¿de cuántas Ah, maneras puedo poner ACE? De una manera nada más. Entonces, la solución aquí va a ser 4. 4 factorial, ¿no? Porque solo pueden variar de 4 maneras, ¿no? 4 factorial. Esto es permutación simple, ¿no? No es permutación, es NR. ¿Ya? A ver. Ya. Ya, este sí está más Ben Davis, como dice.
Es para pensar. Ya, la condición es que contiene, dice, ya sea la subcadena AE o la subcadena EA. Ya, contienen ya sea la subcadena AE o la subcadena EA. A ver, En ¿cómo lo ese caso plantearíamos? tendríamos dos opciones. O sea, es como si Claro, lo tomáramos la misma, ¿o no? ya, sí, contienen ya sea la subcadena AE Ah, o la subcadena eh, ya, EA, ¿no? Entonces, estrategias, ¿no? Una podría ser que separamos. contabilizamos, claro, porque si esto es O, ya, las que contienen AE no contienen EA, ¿no es cierto? Son separados. Ahí hay un Claro. principio de suma. Ahí hay un principio de suma. Entonces tengo que contar dos cosas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hacíamos el principio de suma? Teníamos varios conjuntos, ¿no? El conjunto X1 es las, todas las que contienen AE. Y el otro conteo que vamos a hacer es todas las que contienen EA. En este caso, estos dos conjuntos no incluyen, ¿no? Son disjuntos. Entonces, si contabilizo ambos, luego puedo sumar eso, ¿no? Pero van a ser iguales, Contemos. sería multiplicarlo por dos o más. Ya, está bien. Sí, pero gracias al principio de eso. Entonces, ¿cuántas contienen AE? Pasa algo como el 10, ¿no? Entonces, AE es fijo, entonces ese puede variar como quiera, y tendría 5 posibilidades, ¿no? 5 factorial. Y todas las que contienen EA también son 5 factorial. Entonces, el total, ¿cuánto sería? Sería igual a 5 factorial más 10 5 factorial. factorial. 5 factorial, y eso me va a dar igual a ya 2 por 5 factorial, ¿no? Claro. Ya, no es necesario resolver hasta el final. En un examen, por ejemplo, esto sería la respuesta, ya, ¿no? Porque a veces son grandes, ¿no? Son números grandes. Pero 5 factorial de 120 por 2, 240 creo que sale, ¿no? Ya, si quieren lo pueden. Sí, lo podemos resolver también hasta ahí. A ver, 13, 16. Ya, vamos subiendo en complejidad, ¿ya? Para que vayan despertando la mente. Ya, la condición es que no contengan las subcadenas AB o BE, que no contengan las subcadenas AB También por dos, creo. y BE, ¿ya? Pero en este caso es que no contengan las subcadenas. Ah, sí. Allá, no es que contengan, sino es que no contengan. Entonces, Restarle uno. ya, Sería restarle uno. no solo uno, ¿no? Ya Ah, no. podemos tomar una estrategia. Eh, Saber cuántas combinaciones en total hay de todas. Y de esos, o sea, cuántas permutaciones hay de todo esto. Y de eso restarle las que contienen AB Sí. y restarle las que contienen BE. ¿No es cierto? Restarle restarle esto. Pero en este caso, cuidado, ¿ah? Estos conjuntos no son disjuntos. A ver, vamos a analizar bien. Por ejemplo, Siempre en el mismo. esta cadena, ¿no? Digamos, F, A, B, E, D, C. Mira, ¿contiene la cadena AB? Sí. ¿Contiene la cadena BE? También. Ah, no son disjuntos. Entonces habría que no solo restar, al total habría que restarle las que contienen AB, también restarle las que contienen BE y restarle las que contienen todo junto. ABE, ¿sí o no? Son tres condiciones.
Sí, pero está el escrito. ABE va a ser solamente una vez, si no me equivoco. No, van a ser varios. FAB, EAB, no, DAB, CAB, hay montones, No, ¿no? pero en Hay ese las que orden contienen AB. solamente va a ser uno. O sea, no hay más posibilidades. Solamente tendríamos Ah, que claro. tener en cuenta esa posición. Ah, ya, eso sí. Ya, entonces, mira, vamos a ordenarlo, ¿ya? Este es el ejemplo para ver que no está tan sencillo, ¿no? Vamos a ordenarlo en conjuntos, como aquí. Ya, entonces, vamos, ¿qué necesito contar? Primero necesito contar todas las permutaciones. Ya, todas las permutaciones. ¿Cuántas son? Todas las permutaciones son seis factorial, ¿no es cierto? Todas las permutaciones. De eso le voy a restar Las que eh, tienen AB. las que tienen AB. Entonces, quiero contar las que tienen Pero no BA, o sea, sería la mitad de ese resultado, ¿no? ¿O no? Porque BA ya, no B. ya vendría a ser otro. No, BA, no, es que estamos puras permutaciones. AB es ABE, ¿no? BA no interesa, ¿no? En realidad. Sí, Como pero son tomando en permutaciones, cuenta AB, o sea, vamos a hacer como una permutación de 5, o sea, 5 factorial ajá, o algo así. 5, correcto, Pero, 5 factorial. pero en este caso también podría existir un BA, porque estamos tomando en cuenta el AB como uno solo. BA no lo estamos contando, ¿no? Claro, no lo No, contaríamos BA, o sea que tendríamos que contar, eh, a ver, la mitad. no. Si me importara el orden de AB, acá sería por 2 factorial todavía, por las variaciones que va a haber dentro de este conjunto. Pero no, o sea, Ah, estoy contando como aquí, ¿no? Mira, como la 10 dice, ¿cuántas cadenas contienen ACE? ACE lo tomo como un bloque, 4 factorial, punto. No me interesa si tenían ASE, esas no están en esta contabilización, ¿no? No están, ¿ya? Simplemente 5 factorial. Necesito saber qué cadenas tienen BE, cuántas tienen BE. También van a ser 5 factorial. ¿Ya? También van a ser 240. ¿ya? Entonces, lo que vamos a intentar es restar a 6 factorial, le vamos a restar 5 factorial dos veces, ¿no? Menos 5 factorial, menos 5 factorial. Contaría el Pero, ABE. ¿ya? Pero no queda ahí. ¿Cuál es el problema? Es que aquí, en AB y en BE, estamos contando a algunas, dos veces Menos estamos 4 contando, factorial todavía. ajá, a algunas que tienen las 3. ¿Cuántas tienen las 3? ¿Cuántas tienen esto, no? Claro, no me lo dice el problema, pero es una consecuencia, ¿no? Ahí es la agarrada porque jales en el examen. Eh, tienen ABE, ¿ya? Tienen ABE, estoy contando los dobles, solo necesito contarlas una vez, entonces le resto una vez, ¿no? Simplemente. Sería 4 factorial, ¿no? 4 factorial. Entonces ahora voy a hacer mi operación, ¿no? Diría 6 factorial menos 5 factorial menos 5 factorial menos 4 factorial. Sería, ¿no? Entonces quito de esto. O, no, perdón, estoy mal, estoy al revés. Es menos esto, pero a este ya no le resto, pues. En realidad, Sí, estaría bien. no está bien. Claro, ley Mm, de signos. Le a ver, restaríamos la suma del resto, pues. no, ¿O qué es lo que...? no es así. Así, ¿no? Ya, así Claro, sería pero... con paréntesis. Un paréntesis sería así. Entonces diría, ¿no? Ah, no, aquí es menos. Así sería. Miren, ¿Cómo?
Claro, o sea, todos los que quiero excluir, a ver, no contienen, dice, todos los que no contienen las subcadenas, ¿no? Aquí estoy contando los doble, ¿verdad? Para poder quitarlos. Pero de esos no quiero quitar estos que contienen. Estos sí los tengo que contar. Estos sí los tengo que contar. No los puedo quitar. Pero sí, No, es que no los quiero contar. en todo caso sería solamente las dos opciones, pues si no los quiere contar. Porque si lo sumaría, como que ya sería otro, ¿no? No, Porque es de que todas aquí formas estoy. lo está sumando en 6 factorial. O sea, dentro de 6 factorial estaría ABE también. ¿O no? Ah, No, porque aquí no, estoy. Sí ya. estaría bien así. Sí, 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 Aquí está. los estoy. Claro, aquí estoy contando y le estoy robando pues, de más, ¿no? Le Ujú, estoy robando de más. Entonces, aquí estoy quitando por exceso. Con claro. este 5 factorial 5 le estoy quitando por exceso. Estoy quitando de más. Porque estoy quitando a los que contienen A, B, E también. Entonces tengo que reponerlos, los repongo. Ya. Toda esa es la diferencia, ¿no? Eso le quito a 6 factorial recién. Eso se los... Si te das cuenta, al final se los estoy reponiendo, ¿no? Porque si hago con los signos, me va a quedar así, ¿no? 6 factorial menos ya 2 veces 5 factorial, 2 veces 5 factorial, Más 4 factorial. ajá, y le voy a reponer los que he quitado de más, ¿no? Esos 4 factorial. Sí, le voy a reponer eso. En este caso estoy quitando de más, ¿no? Por eso se los repongo, pues. Porque aquí estoy quitándole doble, ¿no? Al restar aquí menos 2 5 factorial, estoy quitándole doble, 2 veces a los que tienen A, B, E. Y lo tengo que reponer, uno de ellos. Sí es medio confuso, pero está bien así. Sigo confundido. Eh, yo también lo dudé, así que al final lo programé y lo conté uno por uno. Sí, ya, a ver, te explico. Ok, le escucho. Eh, ajá, vamos a tratar de explicar también, porque no tiene que quedar dudas, ¿no? Ya, lo que pasa aquí es que del total de cadenas, ya, qué me está pidiendo contar? A los que no contienen las subcadenas AB y BE, ¿ya? Los que no contienen las cadenas AB y BE. ¿Quiénes no contienen las cadenas AB y BE? Eh, la estrategia que estamos tomando es que de todo ese conjunto, este es el universo, digamos, ¿no? Este es el universo de todos. ¿Cuántas van a ser? 720, ¿no? ¿Ya? Entonces va a tener 720 elementos, 720 permutaciones. 6 factorial, si algo malo. Están 6 factoriales. Ahí están todas las combinaciones de A, B, C, D, E, todas las permutaciones. De esas permutaciones hay un grupito que en la cadena AB. Esas no las quiero contar, ¿no es cierto? Hay otro grupito que contiene las cadenas BE. Esas tampoco las quiero contar. Entonces, eso está mal, ¿ya? Lo que estoy haciendo ahorita estoy haciendo mal a propósito. Entonces, ¿cuáles voy a contar? Voy a contar solamente estos, ¿no? Pues ahí sería fácil, ¿no? Sería el universo 6 factorial menos los que contienen AB 5 factorial menos los que contienen BE, que son 5 factorial. Ahí saldría fácil. El problema es que estos que contienen BE, sino que así ocurre. Aquí tengo los que contienen AB y acá tengo los que contienen BE. Entonces, yo solo no quiero contar a los que contienen AB y BE, ¿ya? Entonces, o mejor así, no está mal esto. Estos tienen AB, estos tienen BE y estos de aquí tienen ABE.
Están incluidos, ¿no? Aquí. Entonces, ¿a quiénes quiero contar ahora? Necesito contar a todos de aquí. ¿Ya? Pero si le resto a todos los que tienen AB, mira, lo estoy quitando 2 veces, mira. ¿Te das cuenta? Entonces necesito reponer a estos de aquí. A estos de aquí los necesito reponer. Porque al restar menos AB y menos BE, me lo he llevado de encuentro, ¿no? Me lo he restado doblemente, me los he llevado de encuentro. Entonces necesito contar esto. Ah, ya, entonces recién. Del total, 6 factorial, aquí está, resto, menos 2, 5 factorial, menos esto, ya, menos esto, ya está bien, pero esto lo he restado 2 veces, me lo he llevado, 2 veces me lo he bajado a estos de aquí. ¿Quiénes son esos? Ya, una de ellas tengo que contarlos. Ya, entonces, 2 veces me los he bajado. ¿Eh? Entonces, no es que no estén incluidos, están incluidos, pero me los he bajado 2 veces en esta resta. Uno de ellos lo tengo que reponer, uno de esos conteos, ¿no? Y ya necesito saber cuántos son estos. Son 4 factorial, entonces los repongo. ¿Ya? Esa es la razón. Queda. Sí, como te digo, a mí también me quedé. Yo también estaba dudando, dije, ya no parece, decía. Al final hice un programa, se lo voy a mostrar al final. Hice un programita en Python que los genera toditos y los cuenta, pues, hacia la mala, uno por uno, ¿no? Y sí sale. ¿Cuánto sale? Ya después calculan, ¿no? Ya. Vamos con la otro ejercicio, a ver. Permutaciones. Ya, este es bacán. Otro traumatizante. Este también me ha hecho sufrir. He tenido pesadillas. No, o sea, yo no enseño este curso siempre, ¿no? Yo también estoy repasando cosas, pero es bacán, ¿no? Si fuera el curso que he visto siempre, de memoria, ¿no? No, yo también lo tengo que analizar. ¿De cuántas maneras pueden esperar en una fila 5 marcianos y 8 venusinos si 2 marcianos no pueden estar juntos? O sea, más o menos sería así, ¿no? En una fila, en una fila quiero poner a estos 13 elementos ya intercalados, pero cuidado ya, a pesar de que dice que son marcianos y venusinos, no son necesarios, no es que no, sí importa el orden, ¿no? Es como si dijera, ¿no? ¿De cuántas maneras puedo poner en una fila a 5 de la EPIS y 8 de administración, ¿no? Pues como son personas, en este caso son marcianos, o sea, tengo, ¿no? Marciano 1, digamos. Entonces podría ser así, ¿no? Puedo poner así, ¿no? Marciano 1, pero 2 marcianos no pueden estar juntos. Entonces, si pongo un marciano, acá necesariamente va a ir un venusino, ¿no? Venusino 8, digamos. Ya. Acá puede ir otro venusino, ¿no? Normal. O todo. Acá puede ir No, o todos, 2, ¿no? ¿no? O todos no, porque se juntarían los marcianos, pues, Claro, ¿no? claro. Marciano 2, digamos, o cualquiera, digamos, marciano 4, digamos. Ya, entonces acá puedo poner un venusino, del venusino 3, podría ir otro más, ¿no? Venusino 2, ¿ya? Uno más de repente, ¿no? Pero no puedo tampoco amontonarlos, porque si no, no queda espacio para distribuir a los marcianos. Vamos a ver si esto sirve, ¿ya? Marciano 2, podría ser así, ¿no? Venusino 5, ya necesito intercalarlo, si no, no me va a alcanzar. Marciano 1, 2, 3, Venusino 6, Marciano. Marciano 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? No, son 5, ¿no? 5, me falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el último venusino. Venusino 7, 1, 2, 3, 4, ¿no? Ese, por ejemplo, es válido, ¿no? Esta ordenación es válida, ¿no? No puedo juntar dos marcianos. Ya, aquí, este es un tipo de problemas donde hay que tratarlos por partes. Lo primero que vamos a intentar para resolver esto
vamos a tratar de acomodar primero a los venusinos. Con los venusinos no hay lío. Los venusinos se pueden poner como les dé la gana, ¿no es cierto? Pero sin olvidarse de los marcianos. Y entonces, vamos a tratarlo por partes. Ya, primero ubicamos a los venusinos. O sea, los ponemos, ¿no? En orden, sin pensar que hay marcianos. Ya no nos importa, porque a los venusinos no les afectan los marcianos. Entonces podemos acomodar ya a los venusinos, ¿no? Voy a poner B nada más, y ya se supone que es un venusino. Entonces pongo, ¿no? Venusino, 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 falta uno, ¿no? Pero Venusino. no lo Ahí podemos estamos. sumar. No, es que lo estoy interpretando mal. Digamos, ¿Cómo, 5 cómo? factorial más 8 factorial. ¿No sería válido? Ajá. Sí, sí, está bien. Entonces los venusinos, no importa, los podemos poner primero uno, primero otro, ¿no? Lo que vamos a decidir después es a quién vamos a ponerles de vecino. Ah, después de la suma, ¿no? Ajá. ¿A quiénes se los Claro, ponemos de vecino? ahí está el Porque problema. junto es imposible tratarlo. Entonces, primero los venusinos. ¿De cuántas maneras puedo yo ubicar a los venusinos? 8 Eh, factorial. 8 factorial, ¿ya? Entonces con ellos no va a haber problema. Los Con los que me voy a marcianitos de 5 tener que factorial. bronquear, me tengo que bronquear con los marcianos. Y los puedo poner en estas posiciones. O sea, puedo empezar con un marciano aquí, ¿no? Puedo empezar con un marciano. O si no pongo a nadie, se queda vacío, puedo empezar con un marciano. Entonces, en realidad, aquí, ¿qué estoy repartiendo? Estoy repartiendo marcianos. Aquí en estos espacios posibles, voy a repartir marcianos aquí o vacíos, ¿no? Marcianos o vacíos. Yo lo voy a poner con otro color, ¿no? O vacíos, ya, no, nulos, ya, así le pongo. O sea, no existen, ¿no? Los vacíos, pero los voy a interpretar como que fueran vacíos, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, yo necesito ordenarlos de esas maneras. Mira, si yo considero que donde voy a poner a los marcianos son los huecos entre los venusinos, entonces en realidad ya no se van a juntar nunca, ¿no? Mira, porque voy a poner aquí, puedo poner, ¿no? Una combinación sería marciano, 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 por ejemplo. Marciano, vacío, vacío, o sea, no es que va a quedar vacío, sino que van a quedar juntos esos venusinos, ¿no? Nada ya, nada marciano, marciano, nada marciano, 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 nada. Y esto se ha convertido en otra permutación, si te das cuenta, en otra permutación. Ya, se ha convertido en otra permutación. Y esa permutación eh, es una permutación de 9 elementos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Sí. De 9 elementos, de los cuales tengo que ordenar 5. Pero alguien me dirá, pero profesor, ¿no? Estos marcianos, no es que voy a coger grupitos de 5. Al Sí, final ¿no? sí. ¿Por qué? Al final sí. ¿Por qué? Porque mira, digamos que tomo 5 elementos, nada más. Mira, 5 elementos. 5, 5, 5, 5. Hasta aquí es, ¿no? 5. Va a sobrar 4 Porque marcianos. de lo que yo elija aquí va a depender el resto. Por ejemplo, si pongo marciano, 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 lo demás va a ser vacío, simplemente. ¿Sí o no? O si pongo aquí marciano, vacío, 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 lo demás se supone que va a ser marciano, 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 marciano. Se supone, ¿no? Entonces no necesito muestrear todo en realidad, ¿no? No necesito muestrear todo. Necesito solamente saber cómo ordenar a estos 5 primeros elementos, a estos 5 elementos de entre todos los elementos. Allá, entonces, los marcianos pueden ocupar los 9 espacios que quedan, y esto se puede interpretar como
permutaciones ¿cuántos quedan? 1, 2, 9, ¿no? Permutaciones 9 de 5. Entonces, el total de posiciones, de maneras, como dice, de maneras por el principio de multiplicación, o sea, primero acomodo marcianos, segundo evento, no, primero acomodo venusinos, segundo evento, acumulo marcianos, sería igual a 8 factorial por permutaciones 9 de 5. Y esto ordenando bonito sería 8 factorial. ¿Cómo quedaría? Permutaciones 9 de 5 sería 9 factorial, o así, ¿no? Por 9, por 8, por 7. No sería suma, bro. Pues que me estoy confundiendo. No, es que es un evento independiente tras otro evento, ¿no? O sea, lo que va a agregar los marcianos, o sea, aquí dice suma. No, es que son eventos, ¿cuándo se aplica el principio de multiplicación? Cuando son eventos sucesivos e independientes, ¿no? En este caso son sucesivos. Ya ubiqué a los venusinos, pues ahora voy a ubicar a los marcianos, ¿no? Entonces, ¿de cuántas maneras pongo a los venusinos? Así. En los espacios que queda, ¿de cuántas maneras pongo a los marcianos? El principio de multiplicación. Ya bueno, acá lo pueden desarrollar, sería 8 factorial sobre 5 factorial, 7 por 6, ¿no? Así sería. Simplificando, ¿no? Así quedaría. 8 factorial por permutaciones 9 de 5. 9 de 5. Faltaría por 5. También, n Claro. menos r. 9 menos 5 sería 4 Ah, factorial. sí, sí, está bien, por 5. 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Claro, 9 menos 5 sería 4. Sí, tienes razón. Ya, así también, ¿no? Ya después lo podemos calcular si quiere. Y entonces, cuando encuentren problemas así de este tipo, donde hay que ubicar, hay dos restricciones, ¿no? Entonces, una estrategia es primero ubicar a un grupo, a una categoría, y luego tratar de ubicar a la otra categoría. Creo que hay una más de este tipo. Yo al Ya. principio estaba pensando que era sumas. Perdón. Estaba viendo por esa parte. Sí, a ver, el 21, a ver cuál es este 21. Es fácil, ¿ya? Este es fácil, también con marcianos. Este para ustedes, a ver. Para ustedes, solo Jordan no está hablando. Para ustedes, para ti, ya diré. Entonces. ¿De cuántas maneras pueden esperar en una fila 5 marcianos y 5 venusinos? No hay restricciones. ¿Cómo sería? 5 marcianos y 5 venusinos. Suma. A ver, déjeme analizar un poco. Vamos a ver el ejemplo anterior. En este caso no hay ninguna restricción de que se junten o estén separados. En realidad pueden estar como les dé la gana, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos hay? 10, ¿no? 10 que pueden ir en cualquier orden. Claro. Entonces, simplemente sería, ¿no? 10 factorial. Es la respuesta. Porque no hay ninguna restricción. En este sí hay restricción. Claro, cierto, tienes razón, porque sería como Sí, uno sí. solo. Ajá, son 10 cosas que ordenar, ¿no? A ver, te puede marear el hecho de que son marcianos y Marciano y venusinos. Venus. Con eso ya te está engañando. Sí. 24. ¿De cuántas maneras pueden sentarse 5 marcianos y 8 venusinos en una mesa circular
Si dos marcianos no pueden sentarse juntos. Igualito que el anterior. Pero ahora ya no es una fila, es una mesa circular. Van a Y comer ahí menos los marcianos. Y ya. Sí, sería. Factorial. Ya, ¿cómo sería? A ver. Ahí están los marcianos. Los dibujamos, ¿sí? Ahí está la mesa circular. Son 13, ¿no? Igual, son 5 marcianos y 8 venusinos. Entonces, si acomodo a los venusinos, son 8, ¿no? Venusino, 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 venusino. Ya está, 4 y 4. Ahí están los 8 venusinos. Eso ya lo vimos, ¿no? ¿De cuántas maneras era eso? Ya lo vimos en un ejemplo, ¿no? De arreglos circulares. Pues aquí tenemos los venusinos. Los venusinos se pueden poner de 8 menos 1 factorial, ¿no es cierto? En el arreglo circular, ¿se acuerdan? Esos los venusinos, ¿no? Porque no importaba dónde empieza uno de ellos. A ver, revisen, señor Luis. Y el otro, Vimos en el ¿cómo ejemplo. sería? O sea, la misma respuesta menos uno también, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Es que los marcianos va a depender de cuántos espacios se van a disputar. A ver, ¿cuántos espacios se van a disputar estos marcianos? Aquí, ¿no? Se van a disputar 1, Pero si dos no van a 2, estar en el mismo lugar, 3, entonces tendría que 4, restarse 5, dos. 6, 7, Como, 8. Entonces se van a disputar 8 espacios, ¿no? Se van a disputar 8 espacios. En este caso, ya no podemos decir no importa el arreglo circular, porque ya solamente no importa para el primer venusino que se ubica, ¿no? O sea, porque los dos círculos no son independientes, ¿no? Entonces, el primer venusino que se ubica no se cuenta, por eso es 8 menos 1. Pero ese venusino ya marcó el inicio. Entonces, ese principio ya no aplica para los marcianos, ¿no? Eso de restarle 1. Se le resta 1 por otra razón. Son los espacios disponibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 espacios disponibles. Entonces, los marcianos pueden ubicarse sería permutaciones 8 de con 5. 5. Maneras. Entonces, en total, Sería 8 factorial entre 3 total de factorial. maneras, no, O sea, total de maneras sería 7 factorial, ¿no? ¿ah? 7 ¿Cómo? factorial, porque es 8 menos 1, el primer, Claro. el Ah, claro. menos, ¿no? Por 7 factorial por permutaciones 8 de 5, ¿no? Sería la respuesta. 7 factorial por permutaciones 8 de 5. ¿qué Ya sería? está. 8 por 7 Listo. por 5 por 4. ¿No? Ya. Muy bien, ya está acá pues, en permutaciones. Pero hay situaciones donde sí importa mejor dicho, donde no importa el orden, donde no importa el orden en que se ponga. No, hay algunas situaciones donde no va a importar el orden. Por ejemplo, si elijo subconjuntos, o si te digo, ¿no? Te doy una cajita con pelotitas, ¿no? Azules y rojas. ¿De cuántas maneras puedo sacar 2 azules y 2 rojas? No es pelotita 1, pelotita 2, no son distinguibles, ¿no? No interesa el orden ahí de repente. Entonces se reduce el número de permutaciones, ya no podemos hablar de permutaciones, ¿no? Te pongo el caso, ¿no? De una vez te pongo la definición, si no, para que no se mezclen los títulos, pero te explico de qué se trata. Aquí está la definición.
está. Dice, ¿no? Dado un conjunto X de n elementos, dice, diferentes, ¿no? Una combinación R de X es una selección no ordenada de R elementos de X. No ordenada, eso tiene que tener en cuenta. Es decir, un subconjunto X de R elementos. El número de combinaciones, ya, eso se llama combinación. El número de combinaciones R de un conjunto de n elementos distintos se denota así, combinaciones n de R o paréntesis n sobre R. Esas son dos formas de... Hay más formas de denotar incluso. Estas son las que están mencionando en la bibliografía. ¿Y a qué se refiere con eso con eso de las combinaciones? Ya, acá hay un ejemplo, por ejemplo. Yo le pongo el ejemplo del libro, ¿ya? Para explicarlo. Y luego hacemos ejercicios. Ejercicios, si no están resueltos, ya yo los resuelvo esos, ¿no? Por ejemplo, dice, un grupo de 5 estudiantes, María, Braulio, Rosa, Amanda y Néstor, han decidido hablar con la directora del departamento de matemáticas, dice, para que ofrezca más cursos de matemática discreta. La directora del departamento ha dicho que hablará con tres de los estudiantes. La pregunta es, ¿no? Con 3 de los estudiantes. ¿De cuántas maneras pueden esos 5 estudiantes elegir 3 de ellos para hablar con la directora del departamento? Ya son María, Braulio, Rosa, Amanda y Néstor. ¿Ya? Yo los voy a poner como si fueran letras, ¿ya? María, Braulio, Rosa, Amanda, Néstor. Son 5, ¿ya? De esos 5 yo quiero elegir a 3 para que vayan a hablar con la directora. Entonces, ¿no? Elegir a tres de ellos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Elijo a M, R y N, ¿no? María, Rosa y Néstor. Ya, vayan a hablar. Pero no puedo hacer permutaciones. ¿Por qué? Porque MRN es exactamente igual a RNM. ¿Sí o no? Porque no hay ninguna categorización. No es como cuando en el ejercicio decíamos presidente, vicepresidente, secretario. En este caso son 3. O sea, quiero 3 de esos. Pero da igual, ¿no? Que sea MRN o RNM. Entonces esto es igual que MMR incluso. Entonces es igual que todas sus permutaciones. Entonces no los puedo contar como permutaciones. A esto se le llama una combinación. Y se va a denotar, ¿no? En este caso sería, según la definición, sería combinaciones. Son 5 elementos tomados de 3 en 3. ¿Ya? Así. O la otra notación. Nosotros vamos a usar esta, combinaciones 5 de 3. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esas combinaciones 5 de 3? Para eso viene en nuestro auxilio el siguiente teorema. No, profe, no le estoy entendiendo. Ahí se eligen a 3, pero aleatoriamente de esos 5. Eso es lo que trato de decir. Sí, o sea, pueden ser más, ¿no? Pero con la consideración de que da lo mismo elegir MRN que RNM. Y no los puedo contar como si fuera uno diferente, ¿no? ¿No se podrían aplicar las fórmulas anteriores? Sí, se puede, pero de esta manera, mira, sería así. Ya, y lo voy a hacer antes. Voy a tratar de demostrar, ¿ya? Ya, con la fórmula anterior, ¿cómo sería? Permutaciones 3, no, 5 de 3, ¿no es cierto? De 3. Sería 5 Ya, factorial entre 2 ya, factorial. ya, hasta ahí nomás, permutaciones 5 de 3. ¿Cuál es el problema de esto? Es que estoy contando eh, un mismo conjunto varias veces. ¿Por qué? Mira,
Por ejemplo, ¿no? Les digo, ya, quiero elegir a, la profesora me dice, elíjanme a 3 personas para hablar conmigo, ya. Que vayan María, Rosa y Néstor. Ya, muy bien. Esa es una manera. Pero es igual que yo diga que vaya María, Rosa, Néstor y María. Es igual, porque no tienen ninguna categorización, nada que los distinga, ¿no? A pesar de que son personas distintas, o sea, estoy contando, da igual que yo diga, ¿no? A ver, que salga María, Rosa y Néstor, salen los 3, ¿no? Ya, a ver, que salga Rosa, Néstor y María, salen los 3, a la línea directora le da igual en este caso. Entonces no los puedo contar como esto, por ejemplo, estaría contando así, allá va una combinación, va 2 combinaciones, van 3 combinaciones o 3 permutaciones. No Ah, y vendría, los es el grupos mismo grupo. elegidos se repiten, ¿no? Claro, es el mismo grupo. Claro, si yo hubiera dicho, ¿no? Nombra a un presidente, vicepresidente, secretario. Ah, ya, ahí sí tienen un orden, ¿no? 1, 2, 3. Ahí sí son distinguibles, ¿no? No es igual. Pero aquí como son 3, así, 3 cualesquiera, cualquier hijo de vecino, entonces no. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Estoy contando a todos de más. R veces de más, por ejemplo, ¿no? Esto 3 veces de más lo estoy contando. Entonces, esto se podría simplemente eh, se podría hacer, se podría calcular como las permutaciones de NDR, pero lo tendría que dividir entre las veces que he contado de más, 3 factorial, entre las permutaciones que tiene cada uno dentro de cada grupo. Acá hay 2, 3, ¿de cuántas maneras se pueden permutar? 3, hasta más, ¿no? MRN, RNM, RMN, de 6 maneras se pueden combinar. Entonces, entre 3 factorial podría ser esto. Con esto lo resuelvo, ¿no? Serían las permutaciones 5 de 3, pero como he contado de más varias veces cada grupo, lo dividiría entre la cantidad de combinaciones que tiene ese grupo. Si quieren, lo escribimos todo aquí, ¿no? Por ejemplo, este grupito de 3 que elegí para María, Renzo y Néstor se puede escribir de 6 maneras, ¿no? ¿Cuál sería la otra? RNM. Y así, 6 maneras, ¿no? Puedo escribir. Entonces, pero el problema es que de esos estoy contando por sextuplicado, ¿sí o no? Porque no los he distinguido. ¿Lo puedo resolver? Sí, lo puedo resolver. Ahí se divide entre ¿Cómo? 3 factorial porque lo Entre, separa todo ajá, ese grupo, ¿no? entre, claro, entre todas las variaciones que tuvo, no solo este grupo, cada grupo, o sea, todos los grupos, ¿no? Si escogí a María, Rosa y Néstor, si uso solo permutaciones, voy a contar todas las permutaciones de ese grupo más. Del otro igual, o sea, todo lo he contado por sextuple vez. Entonces, eso lo divido y ya con eso lo arreglo. Pero ya, para no estar haciendo esto, vamos a la definición de combinaciones, mejor, ¿no? Para no estar haciendo este arreglo. Y ahí viene mi teoremita, justamente, que sin querer lo hemos demostrado, ¿no? Gracias a la pregunta. Y está bien, ¿no? Vamos a reducir esto un poquito. Que entre. Ya, no hasta que se lea esta parte. Mira, dice, el número de combinaciones R de un conjunto de objetos distintos es permutaciones NDR sobre R factorial. Y simplificando sería así, n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Si te olvidas la fórmula, tienes que recordar esto que hice, ¿no? Ah, ya, no quiero contar por sextuple, triple vez, depende, ¿no? Las variaciones que han hecho cada uno, entonces lo divido entre el factorial de cada grupito. Ah, ya, de ahí sale, ¿no? No te tienes que recordar la fórmula. Bueno, yo hago así porque nunca me acuerdo las fórmulas, ¿no? Y eso es una combinación. Eso es una combinación. A ver, vamos con unos ejercicios, ¿no? Ya, a ver, de aquí. 28. Ejercicios de frente, ya no voy a hacer ejemplos porque es parecido, lo único que hay que
diferenciar es cuando aplicamos permutación y cuando aplicamos combinación. Ejercicios. A ver dónde está. Esto es más o menos similar, ¿no? A ver. Dice, ¿de cuántas maneras se puede seleccionar un comité de 3 entre un grupo de 11 personas? ¿Cuál sería la respuesta? Yo quiero seleccionar a 3 personas para un comité, una delegación, ¿no? De un grupo de 11 personas. Sería 11 factorial entre 8 factorial por 3 factorial. Ya, claro, desarrollando la fórmula, ¿no? Sería combinaciones 11 de 3, ¿no? Así. Ya, hasta ahí bastaría incluso la respuesta, pero como su compañero, como Jordi dice, ¿no? Eso lo podemos desarrollar, ¿no? ¿Cómo sería? Sería 11 factorial sobre 11 menos 3 sería 8 factorial por 3 factorial. ¿Ya? Y ahí pueden ser las simplificaciones que quieras para calcular, ¿no? Listo, así quedaría. ¿Cuánto sale a...? Ve tú a saber, ¿no? No voy a calcular. A ver, unito. Y la pregunta es esta. ¿De cuántas maneras se puede elegir un comité de 5 personas? El ejercicio 31 y 36 se refieren a un club cuyos miembros son 6 hombres y 7 mujeres. Entonces son 6 hombres y 7 mujeres. En total hay 13. 13 personas, ¿no? ¿De cuántas maneras se puede elegir un comité de 5 personas? En este caso, Nos dicen cuál. en este caso, si se dan cuenta, no importa no importa el orden, ¿no? De las personas, ¿no? Son 6 hombres, 6 mujeres, ¿ya? Podemos tomarlo como que son personas distintas, ¿no? Personas distintas, es un club, ¿no? Entonces, ¿de cuántas maneras se puede elegir un comité de 5 personas? Sería combinaciones, también es una combinación simple. ¿Cuánto sería? Combinaciones 13 y 5, nada más. Ya lo desarrollan después, no hay problema. Y ese también es fácil. A ver, este. Este sí tiene truco. Un truquito chiquito todavía. Para elegir hombres y mujeres. ¿Cómo? Ya. ¿De cuántas maneras se puede? Bueno, en la 31 es indiferente, ¿no? Simplemente son 13 personas y elegir a 5 de ellas. No, no hay más restricción. Acá sí hay una restricción. Creo que podemos primero hallar lo que son los 4, pero teniendo en cuenta de que todos sean hombres. Y en el otro caso sería solamente para 3 personas, pero mujeres, como dice, al menos un hombre. ¿Podría ser así? Y a ver, vamos a ver. ¿De cuántas maneras se puede seleccionar, dice, un comité de 4 personas que incluya al menos un hombre, ¿no? Habría que contar primero cómo elegir al menos primero a un hombre, ¿no? Y luego, porque los demás, los 4 personas son indiferentes, no pueden ser hombres y mujeres, pero es obligatorio que haya un hombre. Entonces, ¿de cuántas maneras elegimos de este comité con exactamente un hombre? A ver, ¿cómo sería? Ya.
Tengo que elegir primero, a ver, comités que tienen exactamente un hombre. ¿Cómo lo elijo? Combinaciones. ¿Cuántos hombres hay? 6, ¿no? 6. 6 de 1. Aunque está de más, porque combinaciones 6, ¿cuánto va a salir combinaciones 6 de 1? Sale 6, creo, ¿no? A ver, 6 menos 1, Sí, 6. 6. 6 va a salir. Ya bueno, pero hablando en combinaciones, ¿no? ¿Cuántos comités tienen exactamente un hombre? 6 de 1. Ahora, pero el comité es de 4 personas. El resto del comité, ¿cómo lo elijo? Con Lo 3. voy a elegir Pero de todos ya. 3 de todos, no de todos, ¿no? Ah, puede ser, no, estos son los que tienen exactamente un hombre. Los que tienen exactamente un hombre sería, elijo el hombre, de entre 6 hombres elijo uno. Y las demás serían puras mujeres. ¿Cómo las elijo a las mujeres? Por combinaciones 7. ¿Cuántos me quedan por elegir? 3, ¿no es cierto? Así sería. Todavía no, esta es parte de la respuesta. Comités que tienen estos son los que tienen exactamente un hombre. ¿No sería Pero mejor necesito, 7 de 3? Porque ¿cómo? menciona al menos un hombre. O sea, Ya, por eso, a eso voy a llegar. ¿Qué voy a hacer? Voy a contar todos los comités que tienen exactamente un hombre y le voy a sumar los comités que no tienen, los comités que tienen, a ver, que incluye al menos un hombre, ya este tiene al menos un hombre, y le voy a sumar los comités que no tienen hombres. ¿Sería así? A ver. ¿qué no sería multiplicarlo? Ya, a ver, vamos a ver, lo Porque es analizamos, ¿ya? uno solo. Comités que, Y después sería sumar. claro, porque son disjuntos, ¿no? Claro. Los comités que no tienen hombres se pueden elegir así, pura mujer, ¿no? Entonces, ¿de cuántas maneras es un comité de 4 personas? Incluya al menos los comités que tienen exactamente un hombre, ya ese es uno. Luego, los comités que, que no tienen hombres, estos serían comités de puras mujeres, ¿no? Y ya, y a ver, También si lo creo que sumo, ¿qué sería voy a obtener? primero hallar todas las posibles o los posibles casos de que tenga el comité 4 personas entre hombres y mujeres y después a ver, claro, Ya, restarle en el entonces, caso de que tenga solo puro mujeres. ya, entonces necesito saber cuántos comités tienen, eh, cuántos comités, ¿cuál es? El total, ¿no? El total sería combinaciones 13 de 4. Y 13 después de lo 4. Ya, restaríamos 7 de 4. claro, los comités que no tienen hombres. Exacto. Ajá. Y esto, comités que tienen exactamente, le sumamos, ¿no? ¿O no? A ver, este es el comité de total de personas, le restamos los comités que no tienen hombres. Son 7 de 4. Creo que bastaría restar esto y esto. No estoy haciendo de más ese cálculo, creo. Mira, al total de comités le resto los comités que no tienen hombres, o sea que son de puras mujeres. Y me va a quedar todo lo demás. Esto está de más, creo, ¿no? A ver, ¿qué piensa? Lo evaluamos, a ver. Entonces me quedaría así. Comité 13
4 menos los comités que tienen solo mujeres. ¿Bastaría eso? ¿Qué dicen? Ya he dudado. Yo A ver, creo que sí. analicen. A ver, voy a de todos los comités, voy a quitar los comités que no tienen hombres, que son 7 de 4. Puro mujeres. O sea, puro Entonces, mujeres. ¿quién va a quedar a quién voy a contar? A los comités que tienen... Ah, no, 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 no. Pero en el que Estoy se hablando va a algo. hacer el 13 de 4, como que ahí va a contar a todas las posibilidades. En el caso de que sea Ajá, puro hombres y por puro mujeres también va a estar incluido. Pero como nos dicen al ya. menos un hombre, le restaríamos el que tiene solo puro mujeres, porque no nos prohíben de que pueda ser todo hombres. Pero hombre, claro, está No nos incluido el prohíben. que puede ser puro. No nos prohíben. Creo que ahí basta. No sé qué calculado Sí, creo que esto. sí. Sí, creo que esto está de más. Sí, porque sería así, ¿no? Comités que tienen, de todos los comités, le resto los que tienen solo mujeres. Y me queda comités de hombres y mujeres, ¿no? Bueno, sí, lo he dudado un poco. No sé por qué lo calculé antes así. Ya, bueno, ya lo voy a analizar de todas maneras, ya, para luego. A ver, un ejercicio más. Por ahora queda esa respuesta, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Ya, es otro ejercicio, ya no de hombres y mujeres. ¿De cuántas maneras se puede elegir un comité de 4 republicanos, 3 demócratas y 2 independientes? Son partidos políticos, ¿no? 4 republicanos, 3 demócratas y 2 independientes, entre un grupo de 10 republicanos, 12 demócratas y 4 independientes. Este ya no es un grupo homogéneo, ¿no? Sino tengo un grupo de que son 10 republicanos, 12 demócratas y 4 independientes, y de esos quiero elegir un, un grupo mixto, ¿no? O sea, más o menos funciona Separaditos, así. ¿sí? A ver cuántos. Eh, pero también se juntan, ¿no? Es multiplicación, pero vamos a ver cómo. Ya lo vamos a entender ya con dibujitos. Digamos, tengo 10 republicanos. Acá tengo republicanos 10, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El verde de republicano es el color, en Estados Unidos es el color representativo de los republicanos. Los demócratas son de izquierda y son rojos, entonces 12 demócratas. Ahí están los demócratas. Y los independientes, ya les ponemos un color intermedio, un amarillo, digamos. ¿Cuántos hay? 4 nomás. Sí, siempre son menos. Ya me dice, ¿no? ¿De cuántas maneras se puede elegir un comité? Dice, de 4 republicanos, 3 demócratas y 2 independientes. O sea, tengo que elegir de estos, tengo que elegir 4 republicanos. A la izquierda, ¿no? Necesito 4 republicanos. Pero puede ser, ¿no? Puede ser un grupo de 4, o puede ser otro grupo así, puede ser así, ¿no? Imagínate que son republicano 1, republicano 2, ¿no? No los voy a poner así. Y de ahí quiero elegir 3 demócratas. Igual, ¿no? Los puedo elegir de cualquier lado, pero de los demócratas. Y 2 independientes. De estos amarillitos solo necesito elegir 2. Ya, entonces, como no importa el orden porque no tienen cargos, los grupos, si bien es cierto, los grupos de los cuales voy a elegir son independientes, estas combinaciones son únicas. Ya, entonces no es principio de suma. No es principio de suma. ¿Por qué? Porque no es lo mismo eh, elegir, por ejemplo, republicano 1,
republicano 2, republicano 3, republicano 4. Y de este grupo elijo, ¿no? Demócrata 1, demócrata 2, demócrata 3. Ya está. Esa es una combinación. Otra sería, ¿no? Republicano 1, republicano 2, republicano 3, republicano 4, demócrata 1, 2, 4, demócrata 1, 2, 5. Cada combinación incrementa esto. Entonces, tenemos que, es principio de multiplicación. Primero elijo a los republicanos, luego elijo a los demócratas, luego elijo a los independientes. Y eso se con va a eso armo, ¿no? multiplicar. Sí, se va a multiplicar. Pues como te digo, cada cambio no es principio de suma. Suma es cuando, y aparece conjuntos disjuntos, ¿no? ¿Cuándo aplicaría suma? Cuando, a ver, lo voy a modificar para que parezca suma. Mejor con contexto lo explico, ¿ya? Mira, aquí, ya digamos he hecho esta elección. He elegido republicano 1, republicano 2, republicano 3, republicano 4. Ya, he elegido a esos. ¿Ya? Según eso, ya, ¿qué tendría? ¿Qué tendría? Combinaciones 10, 4 de 10, ¿no es cierto? Tengo que elegir. Entonces, tengo combinaciones 4 de 10 posibilidades. Pero a los demócratas los puedo elegir de esta manera, mira. Demócrata 1, demócrata 2, demócrata 3. Esa es una posibilidad. A los independientes, independiente 1, independiente 2. En los independientes se va a notar, mira. Otra combinación es esta. R1, R2, R3, 4. D1, D2, D3, independiente 1, independiente 3. ¿Ves? Otra. Es esto de aquí. Independiente 2, independiente 3. Otra, la misma de ahí. Independiente 1, 2, 1, 3, 2, 3. Independiente 1, independiente 4. ¿Ves? Independiente 2, independiente 4. Independiente 3. Y así. Entonces, acá voy a tener, ¿de cuántas formas puedo elegir a los independientes? Combinaciones 4 de 2. 2 de 4. Pero, si te das cuenta, aquí no está variando los demócratas y los republicanos. Claro, ¿Cuántas reps voy a tener de estos? Combinaciones 4. Se está multiplicando, ¿no es cierto? cierto. Es como si les dijera, ¿cuántos números puedo armar tomando en grupos? Digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con esos bloques de números. ¿Qué números puedo armar, no? Por ejemplo. El 1 lo puedo tomar de 1, 2, 3 maneras. Lo puedo tomar de 5, 6, 4 maneras, ¿no? Entonces, al final, si te das cuenta, termino combinando todos los números, ¿no? Al final. Por eso es que se multiplica, ¿no? Ya, entonces, tomando en cuenta eso, ¿en qué termina entonces? Sería contarlos independientemente, pero ya, elijo. Todas las maneras de elegir republicanos sería combinaciones 10, 4 de 10, ¿no? Multiplicado por combinaciones 12 de 3. Multiplicado por combinaciones
4 de 2. Eso es un número grande, ¿no? Pero ya, esa es la respuesta. Ya, si quieren lo calculan en su casita. Y es hora. A ver, unita más rapidita. A ver, 37. No, pues es larga. No, es larga. Ya, ahí nomás lo dejamos, ¿sí? Mañana seguimos, aunque tenemos que avanzar varios temas. Ya, bueno. Ya, ahí lo dejamos. Ya, continuamos mañana ya con más conteos. Listo, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Cuídense.